Buenas tardes. Yo os voy a intentar contar brevemente qué es la psicología ambiental y por qué la explicación psicológica de la naturaleza, ¿sí? Intentando hacer un resumen, ¿no? ¿Es este? ¿Sí? ¿Mejor? Vale. Bueno, gracias. Ha sido todo. Vamos a ver, yo podría hacer una explicación de la importancia de la psicología ambiental, de tono político, e indicar su aporte a la construcción de los objetivos de desarrollo sostenible, la explicación de la percepción sobre el cambio climático o la preocupación por la biodiversidad, pero en realidad no estamos en la universidad. Yo no estoy vestido de profesor hoy y vosotros lleváis 2 o 3 cañas cada uno. Así que me apetece contaros más bien desde el punto de vista personal las veces que he tenido yo que explicarlo. Y probablemente lo más interesante ha sido cuando estuve trabajando 6 años en la agencia gubernamental de la política ambiental en el gobierno chileno. Fui responsable del Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Y aún recuerdo la primera semana cuando entré a trabajar ahí con las ganas de poder compartir con los colegas de manera multidisciplinar nuestro trabajo ambiental. Golpea la puerta un compañero del área de ordenamiento territorial, un geógrafo, se sienta: Pablo, necesito hablar contigo. Por supuesto, pasa. Le digo, ¿qué sucede? Me mira y me dice, que en mi casa, Dios mío, no aguanto, ¿no? Y se me pone a llorar. Se había enterado que había llegado un psicólogo, pero pensaba que era una atención y un servicio clínico. Así los primeros 4 meses. Así los primeros 4 meses, ¿vale? Entonces, pues ha sido un desafío permanentemente estar intentando explicar, sobre todo, cuál es el sentido que tiene o para qué puede servir, ¿no? Lo que pretenderé hacer en los pocos minutos que ya me quedan son hablar el por qué se construye la explicación psicológica, usando un ejemplo en particular, y qué y cómo lo hacemos, comentando algún resultado de trabajo de investigación que hemos llevado a cabo. Son muchos los antecedentes, deben ser, perdón, ¿ahí mejor? Hola. Son muchos los antecedentes teóricos que acompañan la explicación sobre la psicología ambiental. Yo simplemente voy a utilizar 2 conceptos en esta presentación, que es el vínculo entre la psicología social, que está a la base de la explicación de la psicología ambiental, y algunos elementos de psicología positiva que irrumpieron con fuerza en la explicación psicológica más o menos a partir del año 2000 aproximadamente, ¿vale? Sobre todo porque hay mucha investigación empírica de los efectos restauradores que tiene el contacto con la naturaleza, y por lo tanto hay grandes expectativas respecto de lo ambiental. Pero en vez de hablar de teorías, de autores o poner conceptos, a mí me gustaría explicarlo para que entendáis la importancia de los factores psicológicos en la comprensión del ambiente y de la naturaleza con un ejemplo. Tenemos un acuerdo con el Vicerrectorado de Transferencia Tecnológica para invitaros a una experiencia de inmersión total en la naturaleza. Y nos gustaría a nosotros elegir entre todos aquellos que tengáis ganas. Levantar las manos. ¿Quiénes os animaríais a veniros a una experiencia de inmersión total en la naturaleza? ¿Nadie? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasaría ahora si yo os dijera que consiste en irnos al epicentro de un terremoto, al centro de un huracán o a una inundación? Esto debo ser yo. No sé si es... Cambia la cosa, ¿no? Porque tenemos preconcepciones acerca de lo que es la naturaleza, pero esto es tan natural como ir a caminar por un bosque. Lo que pasa es que los efectos, los impactos son completamente distintos, pero en los terremotos, yo todavía recuerdo cuando estábamos escribiendo algo sobre cambio climático y catástrofes naturales, ya aparecían los terremotos. Decía, oye, pero los terremotos y el cambio climático, que los terremotos funcionan de otra manera, pero también son una expresión de la naturaleza.
Pues bien, nosotros podemos observar cómo la sociedad y la cultura se apropia de los conceptos y los va transformando. Esta es una foto que tomé de una publicidad en un autobús. Probablemente conocéis la 7-Up. Para los que no la alcanzáis a ver desde atrás, pone: la naturaleza está más cerca de lo que tú piensas. 7-Up, 100% sabores naturales. Es una apropiación sociocultural del concepto de naturaleza. No nos imaginamos, evidentemente, que haya un árbol de 7-Up donde yo voy y cojo las botellas, ¿no? Pero sí os puedo decir una cosa, y es que depende de la manera en que nos lo planteemos, porque la Coca-Cola es un producto 100% natural. Todos sus componentes están dentro de la tabla periódica de elementos, ¿vale? Entonces hay una apropiación sociocultural del concepto de naturaleza, y es ahí en donde nosotros podemos comenzar a trabajar. Por supuesto, hemos hecho estudios para analizar los efectos restauradores sobre el bienestar subjetivo y psicológico de contacto con la naturaleza, pero también hemos abierto una línea de discusión crítica acerca de estos conceptos. En el libro de Catástrofes Naturales, que publicamos con apoyo de la universidad y mi facultad, la Facultad de Relaciones Laborales, pues contamos no herramientas de intervención para los profesionales, sino que las experiencias de la ciudadanía que ha vivido este tipo de fenómenos. Cómo es que ellos construyen sus explicaciones. Para mí era increíble ver, por ejemplo, tras un tsunami, cómo se hizo un trabajo de participación ciudadana y los vecinos hacían una lista de amenazas y riesgos presentes a propósito de la catástrofe. Y en el listado ponían presencia de metales pesados. Y yo me quedé sorprendido y decía, joder, nivelazo que tenemos nosotros en los ayuntamientos y en las comunidades, que soy capaces de ir y ver la presencia, que se reventó un relave minero, preguntaba yo, no, que íbamos y claro, ahí quedaron de todo y te quedaron lavadoras, refrigeradores, coches, esos eran los metales pesados, ¿vale? Entonces es importante entender cómo es que la comunidad se apropia de ciertos conceptos y toma decisiones y se comporta conforme a ellos. En el Handbook de Psicología Crítica Positiva nosotros publicamos un capítulo dedicado precisamente a problematizar y cuestionar algunos conceptos con los que trabajamos sin criticar desde el punto de vista teórico su uso o su utilidad. Y yo me quiero valer de un concepto en particular para explicar esto, que es el concepto de conectividad con la naturaleza. Este concepto surgió en el año 2004 a partir de un trabajo de propuesta de un cuestionario para medirlo de Myers y Franz, que se basaba en un profundo análisis de las creencias ambientales. Más o menos se agrupan en tres tipos. Tenemos las creencias antropocéntricas, que es preocuparte por el medio ambiente, pero por el beneficio que le reporta al ser humano. Por ejemplo, yo cuido el árbol porque aporta celulosa para el papel. Por el otro lado tenemos las creencias biosféricas, que es todo lo contrario, es la preocupación por el ambiente y la naturaleza por su valor intrínseco. Es decir, cuido el árbol porque es un ser vivo que merece vivir, por ejemplo. Sin embargo, observaron que había otro conjunto de creencias a las que llamaron ego-biocéntricas, que tienen que ver con una implicación del self, de la identidad. Por ejemplo, cuidar el árbol porque me aporta sombra, cuidar el árbol porque tiene un valor en el paisaje y eso me parece fantástico, ¿vale? Eso generó este tipo de conceptos, el concepto de conectividad con la naturaleza. Pero en la base de muchos de estos planteamientos surgían en el marco teórico las mismas explicaciones, basadas en el concepto de biofilia de Edward Wilson, un sociobiólogo que lo propuso en el año 84, ¿vale? Y estos autores decían que la conectividad es un constructo que se refiere a una conexión de carácter biofílico, ¿sí? Como decía, la biofilia es una conexión filogenética de carácter positivo con la naturaleza. Pero nadie hacía referencia en la literatura a la biofobia, que son las emociones de miedo, ansiedad o rechazo a determinados elementos de la naturaleza. La conectividad parecía ser solo biofílica, ¿eh?
Es un concepto popular, vamos, esto no es una revisión sistemática. Cogéis Scopus y metéis forzando a la extracción. En el título de los archivos, de los documentos, conectividad con la naturaleza, desde el 2004 en adelante, que fue cuando se propuso, y vas a encontrar más de 300 artículos, ¿vale? Es bastante popular, se utiliza muchísimo, ¿vale? Sin embargo, la pregunta está en el concepto biofílico que subyace a la conectividad. Vamos a ver, Myers y Frank propusieron un cuestionario. ¿Cómo vas a medir un constructo filogenético con un cuestionario de selección múltiple? Vamos, a lo mejor si yo cojo un cuestionario y hago una bola con él y se lo tiro a alguien, esa persona se va a mover, va a activar el reflejo de lucha y huida y esa va a ser una respuesta filogenética, pero no es lo que intenta medir el cuestionario. Entonces había un problema epistemológico detrás de la concepción del instrumento. Por lo tanto, algunos autores se propusieron mecanismos distintos para intentar llegar a medirlo, que es muy difícil. Las alternativas eran utilizar algún tipo de medida de respuesta automática y otros propusieron trabajar con el registro y análisis de respuestas emocionales. Wesley Schultz, un psicólogo ambiental muy conocido en nuestro ámbito, de la Universidad de California, San Marcos, fue el primero en ocurrírsele, adaptó el test de asociaciones implícitas que se programa en un ordenador para poder contestar frente a ciertos estímulos con tiempo de reacción, y él lo adaptó para poder medir la conectividad. Utilizó para eso el programa Superlab, ¿vale? Y la verdad es que pudo crear un indicador. Nosotros replicamos ese ejercicio programando esta vez el procedimiento con ePrime, que es otro software de laboratorio para hacer pruebas de clasificación de estímulos con tiempo de reacción, y la verdad es que funcionó bastante bien el instrumento en sí mismo, es decir, pudimos replicarlo, el procedimiento se llevaba correctamente, los participantes podían identificar las etiquetas, pudimos calcular el IAT score o la puntuación de conectividad en este caso. Pero tienen un problema este tipo de medidas, y es que si queremos que sea una respuesta automática, debe cumplir con ciertos requisitos que son muy difíciles de conseguir con el IAT. Es decir, tiene que haber un desconocimiento total del objetivo de investigación, tiene que haber inconsciencia por parte del participante acerca de la actitud que se está midiendo, y por último, incontrolabilidad. Y resulta que este procedimiento pues, se ha demostrado que genera aprendizaje a la quinta vez que se contesta. Entonces, la alternativa era pasarse a otro tipo de dispositivos, por ejemplo, el priming de Facio, que utiliza estímulos subliminales. Pero dejamos atrás esto y empezamos a explorar el camino del estudio de las respuestas emocionales. Esto porque cuando hicimos trabajos de campo con participantes en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, en las lagunas de Ruidera, en Albacete, en la ciudad de Nantes, en la Bretaña francesa, en Lisboa, en Sintra, observamos que tras la excursión y al preguntarle a los participantes qué evocaba esa experiencia, por supuesto que la mayoría hablaba de efectos restauradores, como tranquilidad, por ejemplo. Sin embargo, aparecían con mucha frecuencia también contenidos de experiencias en el entorno natural que habían tenido lugar en la infancia. Excursiones con los abuelos, con los padres, con los primos. Era muy recurrente, y no solo fue un resultado que encontramos nosotros repetidas veces, sino que también otros autores, ¿vale? Por lo tanto, decidimos centrar nuestra atención no solo al registro de la respuesta emocional, sino que también a este grupo poblacional en la infancia, a ver qué pasaba ahí, y decidimos que fueran menores de 6 años para intentar llegar a una población que no hubiera iniciado el entrenamiento lectoescritor de manera formal o intensa, porque, como dice Habermas, el lenguaje estructura el pensamiento. Por lo tanto, pues fue una decisión más bien conceptual, una decisión teórica por la que empezamos a trabajar con niños ya hace algunos años.
Entre las distintas experiencias que hemos llevado a cabo, una de ellas consistió en exponerlos a una serie de imágenes que ya habían sido probadas previamente en otros procedimientos como válidas, de entornos naturales y de entornos construidos. Y ellos, tras verla, señalaban en un ordenador la emoción que esto le evocaba a través de emoticonos. Probamos distintas series de emoticonos. Bueno, esta experiencia la hemos repetido varias veces y los resultados han sido consistentes a través del tiempo. Por ejemplo, la mayor cantidad de emociones que se producen relacionadas con la alegría son atribuidas más al ambiente construido que al ambiente natural. Pero curiosamente, la mayor cantidad de atribuciones emocionales de miedo son atribuidas en mayor proporción al ambiente natural que al ambiente construido. Esto nos llamó la atención. Entonces nos centramos en el análisis de las imágenes del ambiente natural. Para eso hicimos análisis de correspondencias, clasificando las imágenes por distintos patrones. Entonces primero las clasificamos según el tipo del evento predominante. Y los resultados indicaban que la mayor cantidad de emociones atribuidas de miedo estaban relacionadas con aquellas imágenes que tenían animales o insectos. Y la mayor atribución de emociones de alegría estaban relacionadas con imágenes en donde aparecían paisajes. Dijimos nosotros, sospechoso. Por lo tanto, cogimos las imágenes y volvimos a hacer otra clasificación, pero esta vez según cadena trófica. Entonces, los agrupamos en cazadores, consumidores y productores. Y más o menos los resultados nos indicaron que la mayor cantidad de atribuciones emocionales de miedo estaban relacionadas con las imágenes de los cazadores. La mayor cantidad de atribuciones de imágenes de emociones de alegría estaban relacionadas con imágenes de productores y consumidores. Pues bueno, esto es solo parte de los estudios que estamos aún llevando a cabo para intentar vincular esos componentes emocionales con esta conectividad con la naturaleza. Es difícil plantear conclusiones, son más bien inquietudes o desafíos, ¿vale? Pero he querido compartir estas reflexiones con vosotros esta tarde. Primero, la naturaleza es un fenómeno extremadamente complejo. No es solo lo que está ahí, encontráis fuera, también participa nuestra experiencia psicosocial en su construcción y definición. Es muy importante. Por lo tanto, la naturaleza no es solo algo de carácter físico, material, sino que también algo de carácter subjetivo en la manera que interactuamos con ella. Si queremos cambiar el comportamiento de las personas en relación a elementos vinculados con el medio ambiente y la naturaleza, tenemos que entender cómo es que las personas la conceptualizan. ¿Vale? Luego, tengo yo la impresión de que hemos experimentado un proceso de desajuste importante en nuestras capacidades de adaptación. El reflejo de lucha y huida. Y estas respuestas de atribución emocional que vemos nos hacen sentido porque es parte de nuestra preparación filogenética. Vamos a ver, ¿por qué yo no voy a preocuparme de tener miedo frente a una amenaza natural? Porque es una respuesta automática y de adaptación. Si no sois capaces de correr de un león o de un perro ladrando, es porque algo falla, ¿no? Entonces, el ser humano ha desarrollado muchos dispositivos tecnológicos para poder enfrentarse y adaptarse a estas amenazas. Pero hoy en día llegamos incluso a ver que esa tecnología también se ha vuelto en una amenaza. ¿Sí? Entonces, nuestra capacidad de adaptación yo creo que tiene hoy en día un punto importante a tener en cuenta, nada más centraros en los efectos que tiene que ver el estrés en nuestro rendimiento y en nuestra vida cotidiana, como para notarlo, ¿vale? Luego, también, si tenemos que centrar un foco en algún tipo de experiencia importante, en la socialización primaria, los grupos pequeños son los que cristalizan este tipo de experiencias. Y no solamente desde un punto del concepto de naturaleza bueno, bonito y guay, sino también con un entrenamiento emocional más complejo, que tenga en consideración la necesidad funcional que tienen estas emociones en relación con el entorno natural. Por último, desde el punto de vista de la reflexión
para los que nos cabe como profesores universitarios o investigadores, tenemos que incentivar el trabajo multidisciplinario, que esto es un cliché casi, que siempre se dice, pero la verdad es que estamos bastante poco entrenados en incorporar esas conceptualizaciones del vecino en nuestras explicaciones. Y así es como yo me encuentro, con artículos en mi especialidad, que hablan de un constructo filogenético, pero que no lo tratan como tal. Estudios en donde hablan de la biodiversidad y se van a estudiarla con la percepción del consumo de las personas en el supermercado. Yo creo que tenemos que abrir los canales para aprender más los unos de los otros, para que el trabajo multidisciplinario sea realmente eficiente. Y, por cierto, de la mano de lo mismo, tenemos que aprender a desarrollar un pensamiento crítico. Y cuando me refiero al pensamiento crítico de nuestras teorías, de nuestros conceptos, de nuestros instrumentos, no es solo criticar, es una conciencia epistemológica. Tener claro cuál es el nivel de explicación al que estamos intentando llegar y saber qué es lo que estamos haciendo con nuestros instrumentos, con nuestros procedimientos. De lo contrario, solo nos volveremos unos excelentes tecnócratas de la ciencia y no el lugar de construcción del conocimiento, que es lo que debiera ser la universidad. Y con esto, pues os agradezco y quedo a vuestra disposición.